Los huesos de la cabeza. La cabeza está articulada hacia abajo con la primera vértebra cervical, llamada atlas o C1, y está constituida por dos partes. La primera parte es el neurocráneo, el cual es la caja ósea que contiene y protege al encéfalo. Este se compone de 8 huesos y se subdivide en 4 pares, que son los parietales y los temporales, y los 4 impares, que son el frontal, el etmoides, el esfenoides y el occipital. La segunda parte es el viscerocráneo o esqueleto facial, el cual aloja la mayor parte de los órganos de los sentidos y brinda apoyo a los órganos de la masticación. Está compuesto por 14 huesos, 2 nasales, 2 lacrimales, 2 cornetes nasales, 2 maxilares, una mandíbula, un vómer, 2 cigomáticos y 2 palatinos. El hueso frontal. Es un hueso único y plano. Está situado por delante de los parietales, del etmoides y del esfenoides. Se articula con el etmoides, los huesos nasales, cigomáticos, lagrimales y maxilares. Participa en la formación de las cavidades nasales y orbitarias. El hueso frontal se une al hueso parietal mediante la sutura sagital. Su función es proteger a los lóbulos frontales del cerebro. En niños recién nacidos, la porción izquierda y derecha del hueso frontal están unidas por la sutura metópica, que generalmente desaparece entre los 6 y 8 años de edad. El hueso frontal se describe en 3 vistas. En la vista anterior, que es la cara externa, la vista inferior, que es la exocraneal, y la vista posterior, que es endocraneal. El hueso parietal es un hueso par y plano. Está situado por detrás del frontal, por encima del temporal y por delante del occipital. Ocupa la porción laterosuperior de la cavidad de la calvaria. Los dos huesos parietales se unen con la sutura sagital. Dentro de su superficie interna presenta numerosas protrusiones y depresiones, donde se hallan los vasos sanguíneos que irrigan a la dura madre. El término parietal significa pared. Se distinguen dos caras, la cara externa exocraneal y convexa, que muestra una saliente que es la eminencia parietal, y la cara interna intercraneal que constituye la fosa parietal. El hueso occipital es un hueso único, plano y tiene una forma trapezoidal. Corresponde a la parte postero-inferior del cráneo. Cada hueso parietal se une al hueso occipital en la sutura lamboidea. Se articula con los temporales mediante la sutura mastoidea. Contiene un foramen el cual permite que el cerebro se comunique con la médula espinal, y por este foramen pasa el bulbo raquídeo. En la imagen observamos el hueso occipital desde una vista posterior-inferior, en donde las flechas nos señalan el conducto condilio y el conducto del nervio hipogloso. Vista posterior-inferior: 1. Protuberancia occipital externa, 2. Borde lamboideo, 3. Conducto condilio, 4. Conducto del nervio hipoglosio y 5. Cresta occipital externa. Vista inferior: A. Porción basilar, B. Conducto del nervio hipogloso, C. Fosa condilia, D. Cresta occipital externa, E. Conducto condilio, F. Conducto del nervio hipogloso y G. Condilo occipital. Vista superior: 1. Porción basilar, 2. Conducto del nervio hipogloso, 3. Apófisis yugular, 4. Protuberancia occipital externa y 5. Foramen magno. Vista anterior: A. Surco del seno sagital superior, B. Surco del seno transverso, C. Apófisis yugular, D. Conducto del nervio hipogloso, E. Foramen magno. El hueso esfenoides es un hueso par, plano, mediano y simétrico. Este hueso es la piedra angular de la base del cráneo, ya que se articula con el resto de huesos, manteniéndolos unidos entre sí. En su parte anterior se articula con el hueso frontal, lateralmente con los temporales y en la parte posterior con el hueso occipital. Tiene la forma de un murciélago con alas extendidas. Presenta un cuerpo central impar y medio, del que se separan las alas menores, alas mayores y la apófisis, que es el proceso pterigoideo. Tiene una silla turca, la cual aloja a la hipófisis y a las meninges. Vista anterior del esfenoides: A. Foramen redondo, B. Fisura orbitaria, C. Canal pterigoideo, D. Foramen oval. Vista superior: 1. Surco requiasmático, 2. Silla turca, 3. Conducto óptico, 4. Fosa hipofisiaria, 5. Dorso de la silla. Vista lateral:
A, borde parietal, B, borde frontal, C, gancho de la apófisis, D, borde escamoso del ala mayor, E, silla turca. Esfenoides, vista posterior. 1. Ala menor. 2. Fosa pterigoidea. 3. Sinosis del esfeno occipital. 4. Conducto pterigoideo. Y 5. El foramen espinoso. El hueso temporal. Es un hueso par y está situado en la parte media e inferior del cráneo. Contiene el órgano vestíbulo-coclear. En el feto contiene 3 porciones, la escamosa, la timpática y la petrosa. Pero cuando pasa a ser adulto, estas porciones se encuentran soldadas. Contiene una apófisis mastoide y esta se divide en dos caras, la anterior en el cual encontramos el foramen mastoideo y en la posterior la sutura petroescamosa, y en la cara intercraneal la escamosa y la petrosa. En la primera imagen encontramos el hueso temporal derecho desde una vista inferior. En la segunda imagen encontramos la vista posterior-superior del lado derecho y en la última la vista lateral del hueso temporal derecho. El color amarillo claro representa la porción escamosa y el amarillo oscuro la porción petrosa. El hueso etmoides es un hueso impar y plano. Se ubica en la línea media y forma parte de la porción anterior del cráneo. Se encuentra delante del esfenoides y detrás de los huesos nasales. Contiene una lámina cribosa por donde pasan los nervios olfatorios. Contiene laberintos etmoidales que se proyectan desde los bordes laterales de la lámina cribosa. Aquí observamos al etmoides desde una vista anterior, donde A pertenece al cornete nasal medio, B a las celdillas etmoideales anteriores y C a la apófisis unciforme. Aquí se presenta al etmoides desde una vista posterior, en el cual 1 pertenece a la cara superior del laberinto etmoidal, 2 al cornete nasal superior, 3 a la apófisis unciforme, 4 al cornete nasal medio y 5 a la lámina perpendicular. El hueso etmoides desde una vista inferior, donde X pertenece al cornete medio, Y a la apófisis unciforme y Z a la lámina perpendicular. Las suturas craneales son articulaciones inmóviles y en los adultos se encuentran en el hueso del cráneo, mientras que en los lactantes y niños generalmente son móviles. Existen 4 tipos de suturas: la sutura coronal, que une el frontal con los parietales; la sutura sagital, que une ambos parietales en la línea media superior del cráneo; la sutura lamboidea, que une los dos parietales con el hueso occipital; y la sutura escamosa, que une los huesos temporales con los parietales en la cara lateral del cráneo.